Hola Iglesia, es el tercer día de la semana 10 y hoy nos tocan leer 3 capítulos del libro de los Hechos. Vamos a comenzar con el 4, después el 5 y después el 6. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre, muchas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia un día más. Y Padre, por favor, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente. Hoy, esta mañana, este día, esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 4 de Hechos. Estamos leyendo Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Recuerden que habían sanado al paralítico, ¿verdad? Al hombre al mendigo que estaba todos los días a la puerta del templo, la hermosa, ¿verdad? Y entonces Pedro aprovecha para compartir el evangelio. Pero algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí es que los sacerdotes y los saduceos, esta secta no creía en la resurrección de los muertos. Y entonces Pedro y Juan estaban anunciando a Jesucristo resucitado, y esto fue lo que hizo que los encarcelaran, bueno, que los prendieran y que los llevaran ante el concilio, ¿verdad? Ok. Versículo 23, los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor
y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si en algún momento, en algún punto, tú, amigo, cristiano, iglesia, familia, te sientes desanimado o ¿verdad? Los apóstoles acababan de salir de un concilio, ¿verdad? Y los amenazaron y les dijeron, se van a morir si siguen, y entonces llegan con los demás discípulos y les cuentan, y su corazón se entristece, ¿verdad? Su corazón se llena de temor, pero siempre está Dios. Ellos oran y dicen, Señor, por favor, que todas las señales y los milagros que tú estás haciendo a través de tu Hijo Jesucristo, que nos sirvan y que nos ayuden, ¿verdad?, a poder compartir tu palabra. Y dice que en ese momento algo increíble, algo sobrenatural sucedió en ese lugar, ¿verdad? Tembló el edificio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y eso les dio la oportunidad de hablar con denuedo, o sea, con ganas, con ímpetu. Ok, los últimos versículos 32 al 37, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, miren, aquí no nos dice que nosotros debemos de vender nuestras propiedades y traerlas a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Fue algo que salió de sus corazones, y dice que eran como con un solo corazón y una sola alma. Pero lo importante de estos versículos es que lo que ellos hacían era para aliviar las necesidades que había entre la congregación, entre el pueblo de Dios, entre los cristianos de ese momento, ¿verdad? Y nos cuenta de un varón que se llamaba Bernabé, un hombre, Bernabé, que significa hijo de consolación. Dice que él tenía una heredad, una propiedad, y la vendió y dijo, aquí está, apóstoles, pueden hacer con ella lo que ustedes decidan. Ok, vamos al capítulo 5, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta,
y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora aquí quiero hacer un hincapié, ¿verdad? No es que Pedro fuera malo o que Dios es malo y castiga a Ananías y a Zafira. Pedro mismo, ¿verdad?, explica y dice: ¿acaso no era tuya el terreno, tu propiedad no era tuya? Si te la quedabas, ¿no era para ti? Claro, nadie les había dicho que tenían que vender la propiedad, pero seguramente en el corazón de Ananías y de Zafira estaba la envidia, el querer sobresalir, el decir: pues si Bernabé lo hizo, yo también puedo, si la otra persona, entonces yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Había algo en sus corazones que no cuadraba. Y no era tanto que hubieran apartado una parte del dinero, sino que el hecho de engañar y de mentir, ¿verdad? Y entonces dice, Pedro le dice: ¿y si la vendiste? ¿El dinero no estaba en tus manos, no estaba en tu poder, no te pertenecía a ti? Claro que le pertenecía a Ananías y a Zafira, pero la cosa es que lo que había en su corazón, Pedro le dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No engañas a los hombres sino a Dios, no haces tonto a tu líder sino a Dios. Qué palabra tan dura, ¿verdad? Pero aquí está, para enseñanza nuestra. Versículos 12 en adelante. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué momento de avivamiento!, ¿verdad? ¡Qué momento de presenciar el poder de Dios! Dice que era tan grande el poder y esto que traían a los enfermos, que los dejaban tendidos en las calles sobre camas o lechos, ¿verdad? Y se conformaban con que pasara la sombra de Pedro. ¡Qué cosa tan increíble! 17 dice: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¡Wow! Está padrísima esta historia, ¿verdad? Nos cuenta el apóstol, ¿verdad? Que son llevados ante las autoridades y los encarcelan, ¿verdad? Acuérdense que ya los habían amenazado y los habían amedrentado, y aún así ellos salen y comparten y están enseñando, ¿verdad? Y dice que de repente ya vienen y los encarcelan, y están encarcelados, y un ángel los ayuda a salir sin abrir las puertas de la cárcel y sin pasar enfrente de los soldados, ¿verdad? Dice que cuando llegan a buscarlos al siguiente día está todo cerrado y los guardias enfrente, y aún así no hay nadie adentro. Y están los sacerdotes y todos los que los llevaron, o los que hicieron que los llevaran, ¿verdad? Están temiendo y pensando qué va a pasar. Y de repente entra alguien y les dice: pues están allá enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Están enseñando acerca de Jesús. Entonces los traen, dice, sin violencia, pero lo interesante es que cuando ya después de que los interrogan y les hacen todas estas cosas, y que Gamaliel sabiamente dice: pues déjenlos ir, si no es de Dios no va a pasar nada, dice que los azotan y los golpean, ¿verdad? Y ellos, en lugar de salir tristes y llorando y derrotados y diciendo: oye, es que nos fue mal y no pudimos y quién sabe qué cosa, ¿verdad? Están gozosos de haber sido tenidos como dignos de padecer a causa del nombre de Jesucristo. Iglesia, ¿tú estás gozosa de ser tenida como digna de padecer a causa del nombre de Jesucristo? ¿Estás contento de cuando te critican porque eres cristiano, porque vas a esa iglesia, porque lees la Biblia, porque oras, porque no te desquitas de quien te hizo daño? ¿Estás gozoso de padecer afrenta a causa del nombre de Jesucristo? Es algo para pensar, ¿verdad? Y un punto más, y ya con esto dejo ese capítulo 5, pero dentro de, mire, las personas que tenían que estar más atentas, porque era Dios quien estaba hablando a través de los apóstoles, ¿verdad? Estaban haciendo milagros, cosas increíbles estaban sucediendo y estaba siendo predicado el evangelio. Entonces los religiosos de ese tiempo son las personas que debían estar más contentas de que se estaba hablando acerca de Dios, y sin embargo eran las personas que más estaban criticando, juzgando, queriendo matar a los apóstoles, a lo mejor diciendo cosas malas de ellas, ¿verdad? Murmurando. Entonces dentro de estas personas había un hombre que, o seguramente había más, ¿verdad? Pero este hombre Gamaliel era un hombre que de verdad buscaba a Dios. Entonces a veces nos van a criticar y nos van a juzgar y van a decir, pero no lo tomes personal, porque aún esas personas, en su error, en estar equivocados, están buscando la voluntad de Dios. Era solamente un punto que quería aclarar ahí. Ok,
Capítulo 6, y ya con este capítulo terminamos. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos y de los judíos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos una cuestión técnica, ¿verdad? Una cuestión natural, una cuestión que no tenía nada que ver con espiritual, ¿verdad? Sino una cuestión física meramente. Las viudas del pueblo griego y de los judíos eran desatendidas. Recuerden que tenían todas las cosas en común y se juntaban para comer y partían el pan y todas estas cosas. Entonces, como ya era tanta gente, las viudas eran desatendidas, no les alcanzaban a dar, o a lo mejor les daban muy tarde o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces los apóstoles llaman a todos los discípulos y les dicen cuál es el problema, pero en lo que quiero hacer hincapié es que era una cosa meramente física, ¿verdad? Era cuestión de darle comida a las personas, comida física, era un taco, darles un taco a estas personas, o una despensa. Pero aún siendo algo físico que no tiene nada que ver con lo espiritual, nada que ver con la palabra de Dios, los apóstoles, cuando buscan a estas 7 personas, a estos 7 varones, ellos tienen un estándar para poder llamarlos. Dice que tienen que ser de buen testimonio, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y tienen que ser llenos de sabiduría. ¿Te imaginas, iglesia? Puedes estar... si hoy nos llamaran, ¿verdad? Si hoy estuvieran los apóstoles con nosotros, Pedro y Juan y todos los demás, y están buscando quién barra la iglesia, quién haga los baños, quién venga a armar las despensas, quién haga cosas físicas, naturales, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿podrían elegirnos a nosotros? Somos de buen testimonio, estamos llenos del Espíritu Santo y estamos llenos de sabiduría. Es un punto para pensar aquí, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. El arresto de Esteban. Recuerda que acabamos de ver quién era Esteban, ¿verdad? Era un varón lleno de gracia y del Espíritu Santo, y tenía ahora un trabajo especial, ¿verdad? Que era atender a las viudas de los griegos y de los judíos. Ok, versículo 8 del capítulo 6 y vamos a terminar ya. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien, iglesia, pues hasta aquí nos llegó lo que teníamos que leer el día de hoy. Espero que tengas un excelente día.
y recuerda dedicar un tiempo más para orar, para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar tú a mi vida en lo particular? Por favor, háblanos. Listo, pues vamos a terminar. Que tengan un excelente día. Dios te bendiga.